Hay días en que tu alma parece gritar por dentro, incluso cuando intentas sonreír. Es esa presión en el pecho que nadie ve, ese peso que te acompaña incluso cuando intentas dormir. Intentas distraerte, intentas ser fuerte, pero en el fondo sabes que ya no puedes. Esta angustia te ha quitado las fuerzas, te ha robado la paz y te ha hecho creer que tienes que soportarlo solo. Pero hoy, Dios te invita a hacer algo diferente, rendirte. Y no se trata solo de orar, sino de poner en sus manos lo que te ha estado sofocando el corazón y soltarlo. A lo largo de este mensaje, te mostraré, paso a paso, cómo identificar lo que realmente te duele, cómo confiar hasta el punto de soltar el control y cómo experimentar la paz sobrenatural que solo el Señor puede dar. Si estás cansado de cargar con esto solo, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vamos a hablar hoy podría ser un punto de inflexión en tu vida emocional y espiritual. La primera clave para liberarse de la angustia es reconocerla. Parece obvio, pero muchas personas llevan años cargando con un peso que ni siquiera pueden nombrar. Sienten una opresión en el pecho, la mente cansada, los pensamientos acelerados, pero se dicen a sí mismos está bien o pasará. Pero no es así. La angustia ignorada crece silenciosamente, ocupando espacio en el alma hasta volverse insoportable. Reconocerla no es señal de debilidad, es el primer paso hacia la sanación. El salmista David comprendió esto. No ocultó sus sentimientos a Dios. En varios salmos, escribe con una honestidad brutal sobre su dolor, miedo, soledad y ansiedad. En el Salmo 13, comienza preguntando, ¿hasta cuándo, Señor?, revelando un corazón que no finge estar bien cuando no lo está. Esta honestidad es liberadora porque alivia el peso del alma y pone la verdad ante Dios, quien ya lo sabe todo, pero quiere que lo admitamos nosotros mismos. El problema a menudo radica en que nos han enseñado a creer que admitir el sufrimiento es señal de falta de fe. Así que ocultamos nuestra angustia tras un forzado gloria a Dios, como si hablar del dolor anulara nuestra confianza. Pero la fe genuina no es negar la realidad, es reconocerla y seguir creyendo que Dios es más grande. Jesús, en Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26 horas y 38 minutos. No ocultó lo que sentía. Si el Hijo de Dios pudo reconocer y verbalizar su angustia, ¿por qué no haríamos lo mismo? Reconocer la angustia requiere detenerse y escucharse a uno mismo. A menudo vivimos en piloto automático, ignorando señales como el insomnio, la irritabilidad, la pérdida de apetito o incluso el dolor físico inexplicable. El cuerpo habla lo que el alma grita. Ignorar estas señales es como apagar una alarma de incendio sin apagar el fuego. Tarde o temprano, el daño aparecerá. También hay quienes confunden la angustia con simple estrés. Pero la angustia es más profunda, afecta nuestra forma de ver la vida, socava nuestra esperanza y distorsiona nuestra visión del futuro. Es como vivir con un peso invisible sobre los hombros, una fatiga que no mejora con el descanso físico. Reconocerla es reconocer al enemigo al que nos enfrentamos, para poder entregárselo a Dios con claridad. Una forma práctica de hacerlo es escribir. Toma una hoja de papel y describe lo que sientes. No te preocupes por ser poético ni organizado. Simplemente, sácalo. Escribir ayuda a visibilizar lo oculto, y esto debilita el poder de la angustia para confundirnos. Otra forma es hablar con alguien de confianza, un amigo maduro en la fe, un líder espiritual, alguien que pueda escuchar sin juzgar. Cuando compartimos nuestro dolor, este empieza a debilitarse. Reconocer también significa identificar la fuente. Pregúntate, ¿de dónde proviene esta angustia? ¿Es causada por una pérdida? ¿Por el miedo al futuro? ¿Por la culpa del pasado? ¿Por una presión actual que parece insoportable? La respuesta no siempre será clara al principio, pero buscar esta conciencia es esencial para la entrega. No es que Dios necesite esta información para actuar, pero cuando comprendemos de dónde proviene la carga, se vuelve más fácil liberarla. Recuerda que la angustia no es solo emocional, también puede ser espiritual. Hay situaciones en las que el enemigo usa mentiras, acusaciones y flechas de fuego para mantenernos atrapados en la tristeza y la desesperación. Por lo tanto,
Reconocer la angustia también significa estar atento al discernimiento espiritual, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele si existe alguna opresión que deba ser superada mediante la oración. Al reconocerlo, también te abres a recibir ayuda. Es imposible recibir algo que no admites necesitar. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero viven como si estuvieran solas en la lucha. Esta desconexión ocurre porque, en la práctica, no se permiten depender del Señor. Al decir, sí, estoy angustiado, das un paso en la dirección opuesta, la del orgullo, y te acercas a la humildad, que abre las puertas a la gracia. Jesús extendió una invitación a los agobiados: vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Pero note, Él no dice, voy a ustedes, en este texto. Nos llama a ir a Él. Esto significa que debemos reconocer nuestro cansancio y dar un paso hacia Él. Reconocer nuestra angustia es, por lo tanto, el primer paso para entrar en este descanso prometido. Hay un detalle importante: reconocer la angustia no significa definirse por ella. No digas estoy angustiado como si fuera tu identidad. La angustia es algo que sientes, no algo que te define. Tus emociones son reales, pero no son tu verdad última. Tu verdad última es quien Dios dice que eres: amado, cuidado, protegido, sostenido. Reconocer la angustia es solo el comienzo del proceso que te llevará de regreso a esta verdad. Al reconocerlo, también se abre un espacio para la gratitud. Parece contradictorio, pero incluso la angustia puede acercarnos a Dios y hacernos crecer. Pablo escribe en 2 Corintios 1, 8-9 sobre una prueba tan intensa que pensaron que iban a morir, pero que sirvió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Reconocer la carga fue lo que nos abrió un espacio para experimentar el poder de Dios con mayor profundidad. Así que, antes de tomar medidas prácticas para lidiar con lo que sientes, antes de intentar resolverlo o pedir soluciones, di esta sencilla oración: Señor, reconozco mi angustia. Sé que no puedo con ella solo. Ayúdame a ponerla en tus manos y a confiar en que me cuidarás. Esta oración abre la puerta a todo lo demás que abordaremos en los próximos temas. Si has llegado hasta aquí, comprende, el reconocimiento no es el final. Es solo el principio. Desde aquí, entenderemos por qué insistimos en cargar con lo que nos duele, cómo Jesús comprende nuestro dolor y qué sucede cuando finalmente soltamos el control y lo entregamos todo en las manos del Padre. Y antes de continuar, quiero invitarte a acompañarnos en este viaje. Si este mensaje ya te ha llegado al corazón, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las próximas palabras de fe y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tú puedes ser la respuesta de Dios para aliviar la carga de alguien más. Muchos de nosotros cargamos con nuestro dolor como si fuera una obligación personal soportarlo todo sin ayuda. Crecimos escuchando frases como aguanta, tienes que ser fuerte o no dependas de nadie. Estas palabras, a menudo bien intencionadas, nos inculcan la idea de que pedir ayuda es señal de debilidad. Así que, incluso cuando el peso es insoportable, insistimos en sonreír por fuera y sangrar por dentro. Pero la verdad es que esta actitud no es valentía, sino orgullo disfrazado. El orgullo es una de las principales razones por las que intentamos vivir solos. Nos hace creer que debemos tomar las riendas, que mostrar vulnerabilidad es peligroso, que depender de alguien más es exponernos demasiado. El problema es que, en el camino de la fe, Dios no nos llamó a vivir aislados. Nos llamó a ser parte de un solo cuerpo, a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Cuando intentamos vivir solos, vamos en contra de la manera en que Él nos creó. Otra razón por la que sufrimos solos es la desconfianza. Algunos han intentado pedir ayuda y han resultado heridos en el proceso. Confiaron en personas que no supieron guardar sus confidencias o que minimizaron su dolor, diciendo cosas como no es nada o he visto a gente pasar por cosas peores. Experiencias como estas nos hacen creer que es mejor guardarnos todo para nosotros mismos, porque así, al menos, nadie puede hacernos más daño. Pero este aislamiento también nos impide recibir la atención que necesitamos. También existe el miedo a molestar a los demás. ¿Cuántas veces has evitado hablar de lo que sentías para no ser una carga para alguien más?
Este pensamiento crea un círculo vicioso: callas, la carga crece y, cuanto más pesada se vuelve, más difícil es hablar. Y en este silencio, la angustia se arraiga profundamente. El enemigo lo sabe y se aprovecha, porque en el aislamiento es más fácil sembrar mentiras y robar la esperanza. La ansiedad también contribuye a esta tendencia. Queremos que las cosas se resuelvan rápidamente, y cuando oramos pero no vemos un cambio inmediato, sentimos que necesitamos resolverlo por nuestra cuenta. Esta prisa nos impulsa a actuar con fuerza, cargando con cargas que no nos corresponden. El resultado es agotamiento físico, mental y espiritual. En la Biblia, vemos ejemplos claros de esta lucha. Sara, la esposa de Abraham, conocía la promesa de Dios de tener un hijo, pero como la espera era larga, intentó resolver el problema ella misma, encomendando a su sierva Agar que diera a luz un hijo en su lugar. El resultado fue conflicto y dolor, porque cuando intentamos asumir el rol de Dios, creamos problemas que antes no existían. Elías, a pesar de ser un profeta poderoso, llegó a tal punto de agotamiento que pidió morir, 1 Reyes 19:4. Había enfrentado una intensa batalla espiritual contra los profetas de Baal, pero al encontrarse solo, se aisló en el desierto. Dios tuvo que intervenir de manera práctica, enviándole alimento, descanso y una palabra de aliento. Esto nos muestra que incluso los más fuertes pueden caer en la trampa de intentar resistir solos. También está el factor cultural y familiar. Algunas familias y comunidades cristianas, sin darse cuenta, crean un ambiente donde mostrar dolor se percibe como falta de fe. Esto lleva a las personas a convertirse en expertas en ocultar sus sentimientos, manteniendo una fachada de que todo está bien mientras luchan solas por dentro. Este tipo de ambiente dificulta la práctica de la confesión mutua y la oración de sanación, Santiago 5:16. Pero quizás la raíz más profunda de esta actitud reside en la dificultad de confiar plenamente en Dios. Aunque decimos creer, actuamos como si Él no pudiera manejar la situación. Es como si dijéramos: Señor, sé que puedes, pero déjame encargarme. Esta actitud no es fe, es control. Y el control, la mayoría de las veces, se alimenta del miedo, miedo a que Dios se demore, miedo a que haga las cosas de forma diferente a como queremos, miedo a perder algo. El acto de soportar en soledad también está vinculado a una identidad equivocada. Muchas personas se definen por la fortaleza que demuestran a los demás. Es como si admitir la fragilidad amenazara esta identidad construida. Pero en Cristo, nuestra fuerza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de la gracia que nos sostiene. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12:10. Esta es la inversión del reino: reconocer la debilidad abre el camino para experimentar la fuerza de Dios. Otra trampa es creer que aguantar solo nos hace más espirituales. Algunos piensan que si enfrentan todo sin pedir ayuda, le demostrarán a Dios su fidelidad. Pero Él nunca nos pidió eso. Jesús, en su camino, se rodeó de discípulos, compartió momentos de angustia y les pidió que oraran con Él. Si Cristo mismo no vivió aislado, ¿por qué pensaríamos que este es el camino correcto? Intentar soportarlo solos también nos impide experimentar el consuelo que proviene de la comunión. Hay sanidades que Dios libera mediante la presencia y las palabras de otros. Cuando nos cerramos, cerramos uno de los canales que Él quiere usar para fortalecernos. Esto no significa depender ciegamente de nadie, sino permitir que personas de confianza formen parte del camino. En la práctica, romper este ciclo requiere humildad y vulnerabilidad. Implica tomar medidas concretas como programar una conversación con alguien de confianza, buscar apoyo en grupos de oración o incluso buscar ayuda profesional cuando sea necesario. También implica aprender a decir frases como no estoy bien y necesito oración. Estas sencillas palabras pueden ser el comienzo de una profunda liberación. Más que nada, necesitamos aprender a confiar en que a Dios no le sorprende nuestra debilidad. Él no nos ama menos porque lleguemos a nuestro límite. Al contrario, es en este punto donde su gracia se manifiesta con mayor intensidad. El Salmo 34 horas y 18 minutos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. En otras palabras, el lugar de la debilidad es también el lugar de la cercanía a Dios. Ahora veamos cómo Jesús comprende plenamente nuestro dolor.
no solo porque es Dios y lo sabe todo, sino porque Él mismo experimentó profundas aflicciones. Esto lo cambia todo, porque saber que Él ha estado en el lugar de nuestra angustia nos da la libertad de abrir el corazón y entregarlo todo sin miedo. Una de las verdades más transformadoras que podemos descubrir es que Jesús no solo ve nuestro dolor desde lejos, sino que lo comprende profundamente. Esto se debe a que no es un Dios distante, ajeno a las fragilidades humanas. Vivió como hombre, caminó entre nosotros, enfrentó el hambre, la fatiga, el rechazo, la tentación, la tristeza e incluso la muerte. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Esto significa que cuando le hablas de lo que sientes, no le hablas a alguien que no sabe lo que es sufrir, sino a alguien que lo ha vivido. Consideremos Getsemaní. Poco antes de su arresto y crucifixión, Jesús estaba en el huerto, orando con tanta angustia que su sudor se convirtió en gotas de sangre, Lucas 22:44. Médicamente, esta condición se llama hematidrosis, una afección muy poco común que se presenta en momentos de extremo estrés. Sabía lo que le esperaba: traición, humillación pública, dolor físico indescriptible y, lo peor de todo, una separación momentánea de su padre mientras cargaba con el pecado del mundo. En su oración, incluso pidió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento revela dos cosas profundas. Primero, que Jesús conoce el peso de la ansiedad anticipatoria, ese miedo que nos consume incluso antes de que algo suceda. Segundo, que nos muestra el camino, entregarlo todo al Padre y someter nuestra voluntad a la suya. Esto es a la vez un consuelo y una invitación: si el Hijo de Dios oró así, nosotros también podemos hacerlo. Jesús también sabe lo que es ser rechazado. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Desde el comienzo de su ministerio, fue cuestionado, criticado, perseguido y, finalmente, abandonado por casi todos. Incluso sus discípulos más cercanos huyeron al momento de su arresto. Pedro, quien había prometido nunca abandonarlo, negó conocerlo 3 veces. Esta experiencia de ser abandonado por quien prometió quedarse es algo que muchos hemos sentido, y Jesús sabe exactamente cómo es. Él conoce el dolor de la pérdida. En Juan 11, cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Sabía que lo resucitaría minutos después, pero aún así estaba profundamente conmovido. Esto demuestra que no es indiferente a nuestro sufrimiento, aunque sabe que tiene el poder de cambiarlo todo. Es compasivo. Llora con nosotros. Entra en el valle con nosotros. Además, Jesús experimentó pobreza y limitaciones materiales. No nació en un palacio, sino en un establo. Durante su ministerio, no tuvo casa propia. Caminó largas distancias, dependiendo de la hospitalidad de amigos y desconocidos. Él sabe lo que es vivir sin lujos, lo que es depender de la provisión diaria del Padre. Esto significa que cuando le presentamos nuestras preocupaciones financieras, Él comprende la inseguridad y la carga que causan. Jesús también fue blanco de injusticias. Fue acusado falsamente, juzgado por un tribunal corrupto, declarado culpable sin culpa y ejecutado cruelmente. Muchos que enfrentan juicios injustos o calumnias se sienten incomprendidos, pero Él sabe exactamente lo que es llevar una carga que no es tuya. Sin embargo, lo más profundo de su ser, Jesús conoce lo que es sentirse abandonado incluso por Dios. En la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, cargando con el pecado de toda la humanidad, experimentó la separación que causa el pecado. Fue un dolor espiritual que va más allá de cualquier aflicción física o emocional. Y lo soportó para que nunca tuviéramos que experimentar esta separación eterna. Saber que Jesús comprende nuestro dolor cambia por completo nuestra forma de orar. No necesitamos dar demasiadas explicaciones, porque Él ya sabe cómo es. No debemos temer ser malinterpretados, porque Él ha estado en nuestra situación. No hablamos con un juez severo que exige perfección, sino con un sumo sacerdote compasivo que se compadece de nuestras debilidades. Esto también significa que Él no minimiza lo que sentimos.
¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir cosas como, no es nada o exageras? Jesús nunca hace eso. Al contrario, Él valida nuestro dolor. No dice que es demasiado pequeño para presentárselo. Al mismo tiempo, nos ofrece un camino de esperanza. Él no solo comprende, sino que también tiene el poder de transformar la situación. La empatía de Jesús es una invitación a la intimidad. Podemos hablar con Él de todo, sin máscaras, sin temor a ser juzgado. Podemos confesar nuestras dudas, como lo hizo Tomás, y Él no nos rechaza por ello. Podemos expresar nuestra tristeza, como lo hizo María ante la tumba de Lázaro, y Él responde con compasión. Incluso podemos decir que no entendemos lo que hace, como lo hizo Marta, y Él responde con revelación. Cuando comprendemos que Jesús siente con nosotros, también comprendemos que intercede por nosotros basándose en esta experiencia. Hebreos 7:25 dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Esto significa que en el cielo hay alguien que presenta nuestro caso al Padre, no con frialdad, sino con un recuerdo vívido de lo que es ser humano, de lo que es sentir dolor, de lo que es necesitar consuelo. Este conocimiento debería darnos la libertad de acudir a Él, incluso cuando fallamos. Muchas personas, al cometer errores, se alejan de Dios por vergüenza o culpa. Pero Jesús, quien fue tentado en todo y no pecó, conoce exactamente la presión que enfrentamos. No la usa para acusarnos, sino para restaurarnos. Él también sabe que el dolor emocional puede dejarnos espiritualmente vulnerables. Por eso nos ofrece descanso, guía y fortaleza. No espera que enfrentemos las tormentas solos, sino que invitemos su presencia a la barca. Y cuando Él está en la barca, aunque el viento siga soplando, sabemos que no nos hundiremos. En el siguiente tema, hablaremos del poder de rendirse a Dios y de cómo soltar el control no se trata de perder, sino de ganar. Entenderemos que confiar no significa pasividad, sino una entrega activa que da paso a la acción divina. Rendirse es una palabra que, para muchos, suena a derrota. En el mundo, rendirse significa rendirse, perder la batalla, reconocer que el enemigo ha ganado. Pero en el reino de Dios, rendirse tiene el significado opuesto, es el camino a la victoria. Cuando nos rendimos a Dios, no abandonamos la lucha, le cedemos el control a aquel que nunca pierde. Rendirse es un acto de fe. Es decir, Señor, ya no tengo control sobre esto y no quiero intentar controlarlo más. Lo pongo en tus manos. Parece sencillo, pero es uno de los pasos más difíciles para nosotros, porque nos han enseñado a creer que siempre debemos tener la última palabra, siempre encontrar una solución, resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Rendirse requiere humildad, y la humildad requiere quebrantamiento. El Salmo 46 horas y 10 minutos dice, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios». Estar quieto no se trata solo de detenerse físicamente, sino también de aquietar el alma, las preocupaciones y los pensamientos desbocados. Se trata de soltar la necesidad de comprender cada detalle y simplemente confiar en que Dios tiene el control. Rendirse no es pasividad, es un acto activo de fe. Es como entregar las riendas de tu caballo a un jinete más experimentado y confiar en que él sabe a dónde ir, aunque tú no conozcas el camino. Cuando nos rendimos, reconocemos nuestros límites. Esta es una de las lecciones espirituales más importantes que podemos aprender, no somos autosuficientes. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse con la fuerza humana. Jesús dijo en Juan 15:5, «Sin mí nada podéis hacer». Esta no es una metáfora exagerada, es una realidad. Todo lo que intentamos construir sin Dios puede parecer sólido por un tiempo, pero tarde o temprano, se derrumba. Uno de los ejemplos más impactantes de rendición en la Biblia es Abraham en el monte Moría. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, a quien había esperado durante tantos años. Para los humanos, esto no tenía sentido. Pero Abraham decidió obedecer, confiando en que Dios podía resucitar a Isaac si era necesario, Hebreos 11:19. Al alzar el cuchillo, se estaba rindiendo, no a una tragedia, sino a la voluntad de Dios. Y en ese momento, Dios proveyó el cordero. La rendición allanó el camino para el milagro. Rendirse también implica entregar resultados. A menudo,
incluso decimos que le hemos entregado algo a Dios, pero en el fondo, solo le estamos dando una fecha límite o una forma específica de actuar. Cuando no sigue nuestro plan, nos frustramos e intentamos retomar el control. La verdadera rendición dice, Señor, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Es abandonar por completo nuestra propia agenda en favor de la de Dios. Esto no significa que no debamos orar con claridad ni expresar nuestros deseos a Dios. Jesús nos enseñó a pedir, a buscar, a llamar. Pero también nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, Mateo 6:10. Esta es la frase que sella la rendición. Es la rendición que reconoce que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2, incluso cuando no la entendemos. Otro ejemplo poderoso es el de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, a pesar de ser virgen, ella respondió, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. María no tenía todas las respuestas. Sabía que enfrentaría críticas, dudas y quizás incluso rechazo. Pero se entregó a la voluntad de Dios, confiando en que Él se encargaría de cada detalle. La entrega, en esencia, es un acto de amor. Es confiar tanto en Dios que no necesitas garantías visibles para descansar. Es decir, sé que el Señor me ama, y por eso no debo temer lo que está por venir. Esta confianza no nace de la noche a la mañana, se construye en la intimidad, en una relación diaria con Dios, en el recuerdo constante de todo lo que Él ya ha hecho. La entrega también tiene un lado liberador. Cuando te entregas, dejas de llevar cargas que no fueron hechas para ti. Jesús dijo en Mateo 11, 29-30, Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La carga de Cristo no es pesada porque Él la lleva contigo. La entrega es el momento en que cambiamos el peso insoportable que llevamos por la carga ligera que Él nos ofrece. Esto no significa que la vida estará libre de problemas. Significa que ya no estaremos solos al enfrentarlos. La diferencia entre cargar algo solo y cargarlo con Dios es como remar contra la corriente y dejarse llevar por la fuerza del viento. La dirección y la fuerza cambian por completo. Es importante recordar que la rendición no es la ausencia de acción. Dios a menudo nos pedirá que demos pasos de fe, que obedezcamos instrucciones específicas, incluso sin comprender. Rendirse es decir, Señor, haré lo que me pidas, aunque parezca imposible o ilógico. Esto es exactamente lo que hizo Pedro cuando Jesús le dijo que echara las redes después de una noche entera sin pescar nada, Lucas 5, 4-6. Podría haber insistido en su experiencia como pescador, pero se rindió a la palabra de Jesús. El resultado fue una pesca milagrosa. Cuando nos resistimos a rendirnos, nos sometemos a un estado de agotamiento constante. Intentamos tenerlo todo bajo control, pero la vida insiste en demostrarnos que este control es una ilusión. Las cosas salen mal, la gente nos decepciona, las puertas se cierran. Y en esos momentos, nos damos cuenta de que malgastar energía intentando llevar las riendas no impide que la vida avance, solo nos agota más rápido. Por otro lado, cuando nos rendimos, encontramos descanso. Y el descanso no es solo físico, es la tranquilidad de saber que el Dios que cuida de los lirios del campo y las aves del cielo también cuida de nosotros. Es el alivio de no necesitar tener todas las respuestas, porque sabemos que Él ya conoce el final desde el principio. Rendirse también es un acto de guerra, pero una guerra que se libra de rodillas. Es cuando dejamos de luchar con armas humanas y comenzamos a luchar con armas espirituales, la oración, la adoración, la palabra de Dios. Es cuando alzamos las manos, no en señal de derrota, sino en adoración al Rey que ya ha vencido por nosotros. En la siguiente sección, exploraremos qué sucede cuando realmente entregas tu angustia a Dios. Veremos cómo esta entrega libera una paz sobrenatural que no depende de que las circunstancias cambien, sino que comienza a transformarte desde dentro. Entregar tu angustia a Dios es más que un gesto simbólico o una frase en oración. Es un verdadero acto espiritual que produce un cambio inmediato, incluso si, a nuestros ojos, las circunstancias siguen siendo las mismas. Al entregar la carga en las manos del Padre, algo comienza a moverse en el cielo y dentro de ti.
Es como si se produjera un intercambio invisible, lo que antes era un peso sofocante ahora es sostenido por uno con fuerza infinita, y en su lugar comienza a establecerse una paz que carece de sentido humano. Pero es absolutamente real. Esta paz se describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No se produce por lógica ni depende de una solución visible. Es un don del Espíritu Santo, que se libera cuando confiamos de verdad. Esto significa que incluso antes de que llegue la respuesta, ya empiezas a sentir descanso. Es como si Dios te dijera, ya me encargué de esto, puedes dejar de cargar con él. La primera transformación que ocurre es interna. El corazón, antes agitado por la ansiedad, comienza a calmarse. La mente, antes llena de pensamientos y preocupaciones repetitivos, encuentra espacio para escuchar la voz de Dios. Y es en este silencio interior que Él comienza a guiarnos. A menudo, solo cuando dejamos de intentar resolverlo todo nosotros mismos podemos discernir su guía. Otro cambio importante es que, al entregar tu angustia, abres espacio para que Dios obre sin la interferencia de tus intentos apresurados. A menudo, nuestra ayuda a Dios se interpone. Intentamos resolver las situaciones con nuestra propia lógica, pero terminamos retrasando el cumplimiento de lo que Él ya estaba haciendo. Rendirse es, en cierto modo, apartarse para que Él pueda actuar a su manera y en su momento. Algo también ocurre en el mundo espiritual. La Biblia muestra que existe una conexión directa entre la fe y la acción de Dios. En Mateo 8, el centurión le dijo a Jesús que no necesitaba que fuera a su casa a sanar al sirviente, una simple palabra bastaba. Jesús se maravilló de esta fe y accedió a la petición. Cuando entregamos nuestra angustia con esta confianza, liberamos la fe en el reino espiritual y el cielo responde. Además, rendirnos a la angustia nos protege de tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces la ansiedad nos ha llevado a actuar impulsivamente, creando problemas mayores que los originales? Cuando confiamos y nos ponemos en manos de Dios, Él nos protege de este arrebato destructivo. Es como si dijera, sé lo que quieres, pero sé aún más lo que necesitas. Esta entrega también nos recuerda quién tiene el control. La ansiedad a menudo surge de la ilusión de que tenemos el control sobre todo. Cuando nos damos cuenta de que no podemos, el peso aumenta. Pero al poner todo en manos de Dios, reafirmamos, el Señor es quien gobierna mi vida, no mis circunstancias. Este acto reajusta nuestros corazones con la verdad de que Él es soberano. También hay un profundo efecto emocional. Cuando liberamos el peso, nuestro cuerpo responde. La tensión muscular disminuye, la respiración se vuelve más ligera. Y el sueño empieza a mejorar. Esto sucede porque cuerpo, alma y espíritu están conectados. Cuando el alma encuentra descanso, el cuerpo siente los efectos. Bíblicamente, vemos esto en el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En el templo, derramó su alma ante Dios, llorando amargamente. Después de orar, la Biblia dice que, su semblante ya no estaba triste, 1 Samuel 1:18. Nota, aún no había recibido al hijo que tanto anhelaba, pero algo cambió en su interior. La entrega le trajo un alivio inmediato, incluso antes del milagro visible. Otro punto es que, al rendirnos, empezamos a notar las pequeñas señales de la acción de Dios. Antes, consumidos por la ansiedad, no podíamos ver nada más allá del problema. Pero cuando nos soltamos, nuestros ojos espirituales se abren para ver detalles que revelan que Él ya está obrando, una puerta que se abre, una palabra que confirma, una circunstancia que cambia ligeramente. Rendirse también nos reposiciona ante los demás. A menudo, la angustia nos vuelve impacientes e incluso injustos con quienes nos rodean. Cuando aliviamos esta carga, nuestra actitud cambia. Comenzamos a reaccionar con más amabilidad, paciencia y claridad. Esto impacta las relaciones, mejora las conexiones e incluso abre nuevas oportunidades que, antes, la carga nos impedía ver. Y hay otro aspecto, cuando entregas tu angustia y ves a Dios actuar, tu fe crece para las próximas batallas. Cada entrega exitosa se convierte en un testimonio, un recordatorio de que Él es fiel. Empiezas a recordar, en esa situación, me entregué y Él me cuidó. Así que puedo volver a confiar. Esto crea un ciclo de creciente confianza que transforma tu vida espiritual.
Pero es importante decir, rendirse no significa que nunca más nos preocuparemos. La ansiedad puede intentar regresar, y cuando lo haga, será necesario rendirse de nuevo, tantas veces como sea necesario. Es como dejar una carga en el altar y resistir la tentación de levantarla. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más natural y la paz, más constante. Jesús mismo nos enseñó a vivir así. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. No se trata solo de una parte de la ansiedad, no se trata solo de la que parece demasiado grande, es toda ella. Él se interesa por los detalles, por las cargas que para otros pueden parecer pequeñas, pero para nosotros son abrumadoras. El acto de entregar la angustia es, en esencia, una expresión de amor y confianza. Es como un niño que, cansado de intentar arreglar algo, se lo lleva a su padre y le dice, no sé cómo arreglarlo, pero sé que tú sí. Esta es la clase de fe que agrada a Dios, una fe que no depende de comprenderlo todo, sino que se basa en la certeza de quién es Él. Y cuando esta entrega se da genuinamente, comenzamos a experimentar un descanso sobrenatural, independiente del entorno externo. Es como estar en medio de una tormenta y, sin embargo, dormir en paz, como Jesús en la barca. El viento puede seguir soplando, las olas pueden romper, pero su presencia garantiza que no seremos destruidos. En el siguiente tema, hablaremos de algo aún más profundo. Dios no solo se preocupa por tu angustia, sino que es capaz de transformarla. No se trata solo de calmar tu corazón, sino de usar esta situación para generar algo nuevo y poderoso en tu vida. Una de las mayores revelaciones que podemos tener es que Dios no solo nos escucha y se compadece de nuestro dolor, sino que se especializa en transformar lo que parecía irreversible. Cuando le entregamos nuestra angustia, no buscamos solo un consuelo momentáneo, sino que abrimos la puerta a un proceso de transformación que puede cambiar nuestra historia por completo. El Señor no es un espectador pasivo, es un Dios que actúa, interviene y redirige los caminos. A muchas personas les cuesta creer esto porque asocian la compasión divina únicamente con el acto de consolarnos. Es cierto que Dios consuela, como dice 2 Corintios 1, 3-4, pero va más allá. El consuelo de Dios no es solo un abrazo en medio de la tormenta, es el poder que disipa las nubes, cambia el curso de los vientos y nos lleva a un lugar donde antes solo había imposibilidad. La Biblia está llena de ejemplos de situaciones en las que Dios no solo se preocupó por el dolor, sino que lo transformó en victoria. Pensemos en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sufrió injusticias, fue olvidado en prisión, y aún así, Dios no solo lo sostuvo, sino que lo colocó en la posición más alta de Egipto después del faraón. Esa misma historia que comenzó con traición terminó en redención, donde José pudo salvar a su familia de la hambruna. No solo fue sanado emocionalmente, su situación cambió por completo. Otro ejemplo es Ruth. Viuda, extranjera y sin futuro, podría haber pasado el resto de su vida en la oscuridad y la escasez. Pero Dios no solo le dio sustento, la colocó en el linaje del Mesías, haciéndola parte de una historia eterna. Esto nos muestra que cuando entregamos nuestra angustia, Dios no solo nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos da mucho más de lo que podríamos haber imaginado. El poder transformador de Dios también se manifiesta en las situaciones más personales e íntimas. Él no solo obra grandes milagros visibles, obra en nuestro interior, transformando nuestro carácter, nuestra perspectiva de la vida y nuestras relaciones. ¿Con qué frecuencia una crisis que parecía meramente destructiva se convierte en el punto de inflexión para una fe más madura, un amor más profundo y un propósito más claro? Sin embargo, esta transformación no siempre ocurre instantáneamente. A menudo, Dios comienza por cambiar nuestro ser interior antes de cambiar el panorama. Esto se debe a que sabe que un corazón transformado está preparado para sostener las bendiciones venideras. Si simplemente cambiara las circunstancias sin cambiar nuestro corazón, correríamos el riesgo de volver al mismo punto. Uno de los textos más impactantes al respecto es Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Fíjense, no solo las cosas buenas obran juntas, sino todo. Dios toma incluso lo que el enemigo intentó usar para destruirnos y lo convierte en parte del plan que nos impulsará hacia adelante.
Dios también transforma mediante la sustitución. Quita el espíritu de tristeza y lo reemplaza con un manto de alabanza, Isaías 61, 3. Cambia las cenizas por una corona, el luto por alegría. Esto no es poético solo para consolar, es literal en el sentido espiritual. Hay un antes y un después para quienes verdaderamente se entregan a Dios. A menudo, esta transformación nos sorprende porque no se da como la pedimos. Deseamos que Él cambie la situación externa, pero Él cambia nuestra perspectiva, y de repente, lo que una vez nos aplastaba pierde su poder sobre nosotros. La angustia que antes ocupaba todo nuestro espacio se vuelve pequeña ante la conciencia de la presencia de Dios. La transformación también implica un aspecto testifical. Cuando Dios cambia nuestra historia, no solo lo hace por nosotros, sino que nos transforma en una señal viviente para los demás. La mujer samaritana, tras su encuentro con Jesús, regresó al pueblo y testificó, y muchos creyeron por el cambio que vieron en ella, Juan 4:39. Su vergüenza se transformó en una plataforma para proclamar la salvación. Lo que necesitamos entender es que la transformación de Dios es total, Él toca cuerpo, alma y espíritu. Si acudes a Él exhausto, Él renueva tus fuerzas físicas. Si acudes a Él emocionalmente destrozado, Él sana tus heridas internas. Si acudes espiritualmente desanimado, Él reaviva la llama de la fe. No queda ningún área sin tocar cuando Él decide actuar. Sin embargo, para experimentar esta transformación, uno debe estar dispuesto a confiar en el proceso. A veces esto significa aceptar que ciertas cosas cambiarán radicalmente. Él puede cambiar las relaciones, el rumbo de su vida, las prioridades. Y aunque al principio pueda resultar incómodo, es en este proceso que Él construye algo mejor. La transformación divina también implica un reposicionamiento. Elías, tras un periodo de profunda depresión, fue reposicionado por Dios para continuar su misión, 1 Reyes 19. Dios no solo lo alimentó y lo confortó, sino que le dio nuevas instrucciones, un nuevo propósito y una nueva dirección. Esta es la clase de transformación que nos saca del estancamiento y nos devuelve al centro de lo que fuimos llamados a hacer. Otro punto importante es que Dios no se limita a lo que consideramos posible. Él obra en lo imposible. Cuando Lázaro llevaba 4 días muerto, Jesús no solo consoló a Marta y María, sino que lo resucitó. Este milagro nos recuerda que, incluso cuando la situación parece insalvable, Él puede reescribir la historia de maneras sorprendentes. Pero la transformación no siempre será visible para todos. A menudo, ocurre en secreto, como una semilla que germina bajo tierra. Para otros, puede parecer que nada ha cambiado, pero en el fondo, algo se está renovando por completo. Llega el momento en que esto se hace visible, y entonces todos comprenden que solo pudo haber sido obra de Dios. Así que, cuando entregues tu angustia, no esperes simplemente sentirte mejor, sino ser transformado. Espera que tu mentalidad cambie, que tu corazón se fortalezca y que tu fe se expanda. Espera ver la mano de Dios obrando en áreas que nunca imaginaste que necesitarían intervención. En el siguiente tema, hablaremos de cómo lo imposible sucede cuando está en manos de Dios. Comprenderemos la diferencia entre las limitaciones humanas y la acción divina y cómo esto nos lleva a creer con más valentía y confianza. Lo imposible es un límite para nosotros, pero no para Dios. Lo que para nosotros parece el final del camino es solo el punto de partida para Él. Y es precisamente allí donde nuestras fuerzas se agotan, donde nuestros recursos se agotan y donde nuestra capacidad de actuar llega a su límite, que el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Lo imposible es el territorio donde lo sobrenatural opera libremente, porque ya no hay espacio para la gloria humana, todo apunta a Él. Cuando ponemos algo imposible en manos de Dios, reconocemos que no tenemos control y que solo Él puede resolverlo. Esta actitud, lejos de ser resignación, es pura fe. Es creer que, para Dios nada hay imposible, Lucas 1:37. Es creer que aquel que creó el universo con una palabra es perfectamente capaz de cambiar cualquier circunstancia, por definitiva que parezca. Las Escrituras están llenas de ejemplos de esto. Consideremos a Abraham y Sara. Humanamente, no había forma de que pudieran tener hijos. Ambos eran ya de edad avanzada y tenían antecedentes de infertilidad. Sin embargo,
Dios prometió, y en el momento señalado, nació Isaac. Lo imposible se hizo realidad porque estaba en manos de aquel que tiene el poder de crear vida donde no la hay. Otro ejemplo es el cruce del Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado, con el ejército egipcio a un lado y el mar al otro. No había salida visible. Pero Dios abrió un camino a través de las aguas, transformando un callejón sin salida en un camino hacia la libertad. Este es el patrón de la acción divina. Él crea soluciones que no están a nuestro alcance, caminos que antes no existían. Jesús, durante su ministerio, también demostró repetidamente este poder. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, calmó tormentas, sanó leprosos, dio vista a los ciegos e incluso resucitó muertos. Cada uno de estos milagros nos recuerda que cuando ponemos lo imposible en las manos adecuadas, deja de serlo. Pero es importante entender algo fundamental: lo imposible en manos de Dios no siempre sucede en nuestro tiempo. A menudo, Él permite un periodo de espera para que nuestra fe se forje y para que el milagro llegue en el momento de mayor impacto para su gloria. Marta y María experimentaron esto cuando Lázaro enfermó. Jesús pudo haberlo sanado remotamente, pero decidió esperar hasta que llevara 4 días muerto, para que la resurrección fuera una señal indiscutible del poder de Dios. Poner lo imposible en manos de Dios requiere una actitud de confianza activa. Esto significa orar, creer, obedecer sus instrucciones y, al mismo tiempo, descansar en la certeza de que Él sabe exactamente lo que hace. No se trata de quedarse inactivo, sino de actuar según su dirección, incluso cuando la lógica humana dictamine que no funcionará. Pedro experimentó esto cuando Jesús le dijo que echara las redes tras una noche entera sin pescar nada. Humanamente, no había razón para volver a intentarlo. Pero Pedro dijo: en tu palabra, echaré las redes. Y el resultado fue una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Lo imposible sucedió porque eligió obedecer, aún sin comprender. Lo imposible también nos exige dejar de lado las alternativas humanas que contradicen la fe. A menudo, ante una situación difícil, nos vemos tentados a buscar soluciones que no honran a Dios, simplemente para encontrar un alivio rápido. Pero confiar en la acción de Dios significa rechazar los atajos que nos alejan de Él, aunque parezcan más fáciles en ese momento. Y cuando sucede lo imposible, no solo afecta nuestras vidas. La acción de Dios se convierte en un testimonio para todos los que nos rodean. El cruce del Mar Rojo, por ejemplo, no solo salvó a Israel, sino que también hizo que las naciones conocieran que el Señor es Dios. El milagro se convierte en una plataforma para que otros lo conozcan y confíen en Él. Pero hay algo aún más profundo: a menudo, el mayor milagro no es el cambio de situación, sino la transformación que ocurre en nosotros mientras esperamos. Es durante este tiempo que aprendemos a depender completamente de Dios, a escuchar su voz, a reconocer su intervención en detalles que antes pasaban desapercibidos. Cuando llega lo imposible, nos damos cuenta de que no solo hemos recibido la solución, sino una relación más íntima con el Señor. También debemos recordar que lo que es imposible para nosotros no es difícil para Dios. Para Él, resucitar a un muerto o curar un resfriado son lo mismo, son igualmente posibles. Somos nosotros quienes asignamos niveles de dificultad a las situaciones, pero su poder no tiene gradaciones. La limitación reside en nuestra percepción, no en la capacidad divina. Y aunque Él no actúe como esperamos, no significa que no esté actuando. El milagro que Él está realizando puede ser diferente de lo que pedimos, pero es justo lo que necesitamos. La sanación puede no ser física, sino emocional. La puerta que se cierra puede ser protección contra un camino de destrucción. El silencio puede ser la preparación para algo mucho mayor. Poner lo imposible en manos de Dios también nos enseña a celebrar su fidelidad, incluso antes de ver el resultado. Es como Josué y el pueblo de Israel, quienes marcharon alrededor de Jericó durante 7 días antes de la caída de los muros. Adoraron antes de la victoria porque confiaban en que Dios ya les había entregado la ciudad. Si hoy te encuentras ante algo imposible, recuerda: en tus manos es una carga, en las manos de Dios es una oportunidad para que lo sobrenatural se manifieste. Tu parte es rendirte, creer y obedecer. La suya es hacer lo que solo Él puede hacer.
En la siguiente sección, profundizaremos en ejemplos bíblicos de liberación emocional, donde hombres y mujeres de Dios hallaron alivio y transformación al dejar sus cargas y confiar en la obra de Dios. Estas historias demostrarán que Él permanece igual, ayer, hoy y siempre. La Biblia es un libro vivo, lleno de historias que demuestran no solo la intervención sobrenatural de Dios, sino también su capacidad para llegar a lo más profundo del corazón humano. En sus páginas, encontramos hombres y mujeres que, en momentos de profunda angustia, se entregaron al Señor y experimentaron no solo alivio, sino también liberación emocional. Estas narraciones son más que relatos históricos, son invitaciones a creer que Dios sigue obrando de la misma manera hoy. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Elías. Tras una extraordinaria victoria en el Monte Carmelo, donde se enfrentó a los profetas de Baal y vio descender el fuego de Dios del cielo, Elías entró en una profunda crisis emocional. La amenaza de Jezabel lo impulsó a huir al desierto y allí oró pidiendo la muerte. Se sentía exhausto, solo y sin fuerzas para continuar. Pero Dios no lo reprendió por su debilidad, en cambio, envió un ángel para que lo cuidara, ofreciéndole alimento, agua y descanso. Luego, lo guió a una profunda experiencia al escuchar su voz, no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Allí, Elías encontró no solo fuerza física, sino también renovación interior para continuar su misión, 1 Reyes 19. Otro ejemplo es David. ¿Cuántos salmos nacieron de sus noches de aflicción? Expresó sin reserva su dolor, miedo, angustia e incluso ira ante Dios. En el Salmo 42, 5, David pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero incluso en medio de su confusión, decidió esperar en Dios. Esta honestidad ante el Señor es liberadora. David no ocultó sus emociones, sino que las puso en manos del único capaz de transformarlas. Y así, su adoración a menudo emergía en el mismo salmo donde comenzaba su lamentación. Ana, madre del profeta Samuel, es otro poderoso ejemplo de liberación emocional. Sufría de infertilidad, provocada continuamente por Penina, quien tenía hijos. Su corazón estaba amargado, pero fue al templo y derramó su alma ante Dios, llorando profusamente. Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, pero Ana explicó, derramo mi alma delante del Señor, 1 Samuel 1:15. Tras esta sincera oración, la Biblia dice que su semblante ya no estaba triste, incluso antes de quedar embarazada. Esto nos enseña que la verdadera entrega trae alivio inmediato, independientemente del resultado visible. María Magdalena también experimentó una profunda liberación. Antes de conocer a Jesús, se encontraba bajo opresión espiritual, con 7 demonios que la atormentaban, Lucas 8:2. Su encuentro con Cristo no solo la liberó de estas fuerzas malignas, sino que también le dio un nuevo propósito. Se convirtió en una fiel seguidora, testigo de la crucifixión y la primera en proclamar la resurrección. Su historia demuestra que Jesús no solo libera de las cargas, sino que transforma la identidad de quienes se entregan a Él. Jonás es un caso interesante de liberación que comenzó en el vientre de un pez. Huyendo del llamado de Dios, se encontró en una situación desesperada y en medio de esa prisión acuática, clamó al Señor. En su oración, Jonás 2, reconoció la soberanía de Dios y se rindió a su voluntad. El resultado no fue solo liberación física, sino también un reposicionamiento espiritual para cumplir su misión. En el Nuevo Testamento, encontramos a Pablo y Silas injustamente encarcelados en Filipos. En lugar de desanimarse, oraron y cantaron himnos a Dios a medianoche. De repente, hubo un terremoto, las puertas de la prisión se abrieron de golpe y las cadenas se soltaron. Su liberación fue literal, pero también emocional y espiritual, pues permanecieron firmes en su fe e incluso impactaron al carcelero, quien se convirtió junto con toda su familia, Hechos 16. Lo que une todas estas historias es un patrón: honestidad ante Dios, entrega total y una respuesta divina que va más allá de lo esperado. Elías no solo recibió aliento, recibió una nueva misión. David no solo encontró consuelo, encontró canciones que perdurarían por generaciones. Ana no solo tuvo un hijo, dio a luz a un profeta que cambiaría la historia de Israel. María Magdalena no solo fue liberada,
se convirtió en proclamadora del mayor acontecimiento de la humanidad. Jonás no solo sobrevivió, se recuperó. Pablo y Silas no solo salieron de la cárcel, trajeron la salvación a toda una familia. Estas historias nos enseñan que la liberación emocional no es solo un alivio momentáneo del dolor. Es un cambio espiritual que transforma nuestra percepción de nosotros mismos, nuestras circunstancias e incluso nuestro futuro. Dios no solo trata los síntomas, va a la raíz, quita la carga y planta algo nuevo en su lugar. También aprendemos que esta entrega no necesita ser perfecta ni con palabras elaboradas. Elías habló de la muerte, David cuestionó su propia alma, Ana lloró en silencio, Jonás oró en un vientre oscuro, Pablo y Silas cantaron encadenados. Dios no exige formalidad, responde a la sinceridad. Otro detalle importante, todos estos personajes enfrentaron situaciones extremas antes de experimentar la liberación. Esto nos recuerda que a menudo es en nuestros momentos más bajos donde vemos la mayor acción de Dios. Cuando ya no queda donde escapar, alzamos la vista y encontramos a aquel que siempre ha estado ahí, esperando nuestra entrega. Estas historias también nos desafían a actuar cuando Dios nos libera. Ninguno de ellos volvió a la vida exactamente como antes. Elías ungió nuevos reyes y profetas. David continuó dirigiendo y componiendo. Ana dedicó a Samuel al servicio del Señor. María Magdalena siguió a Jesús hasta el final. Jonás predicó en Nínive. Pablo y Silas continuaron evangelizando con aún mayor valentía. La verdadera liberación siempre da fruto. En el siguiente tema, hablaremos sobre cómo orar cuando el corazón está apesadumbrado. Porque, tal como descubrieron estos hombres y mujeres de Dios, hay oraciones que abren el cielo, apaciguan el alma y activan la acción divina de maneras sorprendentes. Orar cuando el corazón está apesadumbrado suele ser más difícil de lo que parece. Hay días en que las palabras simplemente no salen, cuando el peso de la angustia parece bloquear la voz y la mente. Pero la buena noticia es que Dios no mide la eficacia de la oración por la elocuencia de nuestras frases ni por la cantidad de palabras que podemos pronunciar. Él mira el corazón. Y un susurro sincero, dicho entre lágrimas, puede tener más poder en el cielo que un discurso ensayado. La primera clave para orar en estos momentos es comprender que no necesitas fingir. No hay necesidad de ocultar tus emociones ante Dios, como si Él no supiera exactamente lo que pasa dentro de ti. Los salmos están llenos de oraciones donde el salmista expone miedos, dudas, frustraciones e incluso preguntas directas al Señor. El Salmo 62, 8 nos invita, derramen su corazón delante de Él, oh pueblos. Esto significa expresar exactamente lo que sientes, sin filtros y sin temor a ser malinterpretado. Otra clave importante es usar la palabra de Dios como base de nuestra oración. Cuando no encontramos las palabras adecuadas, podemos usar las que Él mismo nos dio. Orar con versículos es una manera de alinear nuestro corazón con el suyo y recordarnos sus promesas. Por ejemplo, cuando nos asalta la ansiedad, podemos orar, Señor, tu palabra me dice que deposite toda mi ansiedad en ti, porque tú cuidas de mí, 1 Pedro 5:7. Así que ahora, deposito esta carga y confío en que tú me cuidas. También es fundamental comprender que la oración no tiene que ser larga para ser poderosa. Jesús mismo enseñó que no seremos escuchados por mucho hablar, Mateo 6:7. A veces, una simple frase, repetida con fe, tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Señor, en ti confío, dicha con sinceridad, puede ser la declaración que rompa el ciclo de la ansiedad. Otra práctica que ayuda cuando el corazón está apesadumbrado es alternar entre hablar y guardar silencio. Hay momentos en que necesitamos desahogarnos ante Dios, en otros, simplemente necesitamos estar en silencio en su presencia. El silencio en la oración no es vacío, es un espacio para escuchar. A menudo, la paz que buscamos proviene más de escuchar la voz apacible del Espíritu Santo que de hablar sin parar. La música también puede ser una forma de oración. Las canciones, los himnos y los cantos de alabanza tienen el poder de expresar lo que a veces no podemos expresar con palabras. Pablo y Silas oraron cantando en la cárcel, y esto no solo los fortaleció, sino que también les abrió puertas, Hechos 16. Poner una canción que se exprese directamente en tu momento y cantarla como oración es una manera poderosa de apaciguar tu corazón.
La oración sincera también incluye gratitud, incluso cuando es difícil. Dar gracias por lo que Dios ya ha hecho y por lo que hará es un acto de fe. Filipenses 4:6 nos instruye a presentar nuestras peticiones con agradecimiento. Esto no significa ignorar el dolor, sino reconocer que, a pesar de él, el Señor sigue siendo bueno y fiel. Y no olvides pedirle ayuda al Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, incluso cuando no podemos articular palabras, Dios entiende perfectamente lo que dice nuestro corazón. Otra práctica útil es escribir tu oración. Escribir todo lo que sientes y le dices a Dios te ayuda a organizar tus pensamientos y puede servirte como registro para que luego puedas ver cómo te respondió. A menudo, al releer oraciones antiguas, encontramos respuestas que de otra manera no percibiríamos en el ajetreo de la vida diaria. También es importante recordar que la oración es un diálogo, no un monólogo. No se trata solo de hablar con Dios, sino de esperar su respuesta. Esta respuesta puede llegar a través de la lectura de la Biblia, una palabra predicada, un consejo sabio o incluso una sensación de paz que invade repentinamente el corazón. Si la carga es tan pesada que no puedes orar solo, ora con alguien. Santiago 5:16 nos anima a orar unos por otros para que seamos sanados. Compartir tu carga con un hermano o hermana de confianza y orar juntos puede brindar alivio inmediato y una esperanza renovada. Finalmente, recuerda que orar con pesar no es señal de debilidad espiritual. Al contrario, es un acto de valentía. Significa reconocer que no podemos con todo solos y que dependemos de Dios. Y es precisamente en esta dependencia que se manifiesta la fortaleza, como aprendió Pablo cuando escuchó del Señor: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. En la siguiente sección, analizaremos las señales de que Dios ya está obrando, incluso cuando aún no vemos la solución completa. Porque a menudo, Él ya ha comenzado a mover piezas en lo invisible, y nuestro papel es reconocer estas señales y seguir confiando. Uno de los mayores desafíos en el camino de la fe es percibir la acción de Dios cuando la situación aún no ha cambiado visiblemente. A menudo esperamos que la acción divina venga acompañada de señales externas significativas, pero lo cierto es que, la mayoría de las veces, Él comienza su obra en lo invisible, en lo más íntimo, en detalles que, a primera vista, pueden parecer insignificantes. Reconocer estas señales requiere sensibilidad espiritual y atención a lo que el Espíritu Santo comunica. Una de las primeras señales de que Dios ya está obrando es un cambio de perspectiva. Incluso antes de que las circunstancias cambien, algo empieza a cambiar en tu interior. La ansiedad que antes dominaba tu corazón da paso a una paz inexplicable. Esta paz no se debe a la resolución del problema, sino a la certeza de que Él tiene el control. Es como si Dios pusiera un sello de garantía en tu espíritu, asegurándote que Él ya se encarga de todo. Otra señal es el surgimiento de oportunidades inesperadas. Podría ser una puerta que se abre, una conexión con alguien desconocido o información que llega en el momento justo. Estas casualidades suelen ser alineaciones preparadas por Dios para guiarte al cumplimiento de su promesa. Él es un maestro en manipular las circunstancias de forma silenciosa y estratégica. También es indicativo de la obra de Dios cuando de repente empiezas a tener claridad sobre decisiones que antes parecían confusas. El Espíritu Santo puede guiarte mediante la lectura de la palabra, un sermón, una conversación o incluso un pensamiento persistente que confirma el camino a seguir. Esta claridad no proviene de la lógica humana, sino de la sabiduría divina, que alinea nuestros pasos con su plan. Otra señal de que Dios está obrando es cuando comienza a cambiar a las personas que te rodean. Puede ser que alguien distante se acerque para ayudar, o que alguien que antes se oponía cambie de postura. Dios toca corazones, suaviza la resistencia y abre espacio para que su voluntad se manifieste. A veces, su acción se revela al eliminar ciertas cosas o personas de tu vida. Aunque al principio parezca una pérdida, a menudo es protección. Él elimina aquello que impediría el cumplimiento de su propósito. Es como un jardinero que poda una planta, no para destruirla, sino para que crezca más fuerte y de mejor fruto. Otro indicador es cuando,
incluso en medio de la lucha, se ven pequeños avances. Aún no es una victoria completa, pero es señal de que la situación está cambiando. Podría ser un informe médico que muestre una mejoría, una conversación que lleve a una reconciliación parcial, una deuda que empieza a saldarse. Estos pequeños avances son como marcadores en el camino, mostrando que Dios guía la historia paso a paso. También hay señales en el espíritu, sueños, impresiones, confirmaciones repetidas. Dios habla de muchas maneras, y cuando quiere asegurarte que está obrando, puede repetir el mensaje en diferentes contextos hasta que lo entiendas. Podría ser un versículo que aparece varias veces en poco tiempo o una palabra que se repite en conversaciones y mensajes. Una señal poderosa es cuando empiezas a notar que la gratitud brota en medio de la espera. Esto no es natural, es obra del Espíritu Santo. La gratitud en medio del proceso indica que tu corazón se está transformando y que eres más consciente de la presencia de Dios en tu vida diaria. Otro punto es que cuando Dios obra, el enemigo también se agita. A menudo, justo antes de un gran avance, enfrentamos ataques más intensos o mayores distracciones. Esto no es motivo para temer, sino para reconocer que algo está a punto de cambiar. La oposición, en este caso, es una señal indirecta de que el mover de Dios está cerca. Y quizás la señal más profunda de todas, un descanso interior que te permite vivir el presente sin dejarte consumir por el futuro. Cuando tu corazón está en calma ante Dios, aunque nada haya cambiado externamente, es porque Él ya ha comenzado a actuar en el corazón de la cuestión y en el centro de tu alma. Observar estas señales requiere estar en sintonía con Él. Esto significa dedicar tiempo a la oración, meditar en la palabra, prestar atención a las respuestas sutiles y no pasar por alto los pequeños comienzos. A menudo, esperamos a que amaine la tormenta para reconocer la mano de Dios, pero es en medio de las olas que Él ya calma nuestros corazones y guía el rumbo. En el siguiente tema, pondremos en práctica todo esto con una oración sobre el tema, para que no solo sepas identificar la acción de Dios, sino también te posiciones para experimentar la paz, la fortaleza y la transformación que vienen al entregarle completamente tu angustia a Él. Querido Señor, en este momento pongo ante ti la vida de esta persona que me escucha. Tú conoces, Padre, exactamente el peso que lleva, la angustia que le atenaza el pecho y los pensamientos que le han robado la paz. Nada se esconde a tu vista, y por eso hoy nos acercamos con confianza, porque sabemos que eres un Dios que se preocupa por nosotros. Ruego que, ahora mismo, tu Espíritu Santo toque este corazón cansado y le traiga descanso. Que toda preocupación sea depositada ante tu trono y que sienta la ligereza que proviene de confiar plenamente en ti. Señor, rompe ahora todo miedo que la paraliza, toda ansiedad que la sofoca, toda mentira que el enemigo ha lanzado para hacerle creer que está sola. Padre, cargaste en la cruz no solo nuestros pecados, sino también nuestro dolor y nuestras aflicciones. Y por eso declaramos, en el nombre de Jesús, que esta carga ya no tiene por qué ser llevada. Toma este peso, Señor, y transfórmalo en testimonio. Donde haya lágrimas, trae esperanza, donde haya desánimo, derrama una fe renovada, donde haya silencio, habla con claridad al corazón. También oro para que esta persona sea lo suficientemente sensible como para percibir las señales de tu acción. Que vea, incluso en los detalles más pequeños, que ya has comenzado a obrar en su favor. Que el desánimo dé paso a la expectativa y que la espera se viva con la certeza de que tu tiempo es perfecto. Señor, que esta entrega de hoy sea completa. Que no retire lo que acaba de depositar en tus manos, sino que aprenda a descansar en tu fidelidad. Y que recuerde el día en que se manifestó el milagro y diga, valió la pena confiar. Oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este viaje, pero el mensaje que el Señor plantó hoy en tu corazón no termina aquí. A lo largo de estos temas, hemos hablado sobre reconocer el peso que llevas, comprender que no tienes que soportarlo solo y descubrir que hay un Dios dispuesto a recibir tu angustia. Hemos visto que Él no solo alivia, sino que transforma, que obra en lo invisible, que responde de maneras inesperadas y que siempre actúa a favor de quienes confían. Ahora te toca dar el paso más importante, aplicarlo. No basta con escuchar y conmoverte, debes decidir vivir de otra manera.
Entregar tu angustia a Dios es más que una oración momentánea, es una postura diaria. Significa elegir, cada día, no cargar solo con lo que está en sus manos. Significa recordar que, incluso cuando nada parece cambiar, Él ya ha comenzado a mover las piezas en lo invisible. Quizás, al escuchar este mensaje, te diste cuenta de que parte del peso que sientes proviene de intentar controlarlo todo. Es hora de soltar. Es hora de confiar en que el Creador del universo no necesita tu ayuda para actuar, sino que desea que tu fe actúe en tu vida. Él nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca te abandona. La gran verdad es que no hay peso que supere a Dios. No hay lágrima que Él ignore, ni oración que Él no escuche. Lo que importa es nuestra decisión de confiar o no. Así que, pregúntate ahora, ¿a qué me aferro todavía con fuerza? ¿A qué área de mi vida aún no me he rendido por completo? Quizás sea un problema familiar que parece insoluble. Quizás sea una lucha financiera que te quita el sueño. Quizás sea un dolor emocional que lleva años. Sea lo que sea, hoy es el día para dejarlo todo al pie de la cruz. No para que olvides el problema, sino para que lo aborde aquel que tiene el poder de hacer lo que tú no puedes. Y mientras esperas, no vivas como una persona derrotada. El descanso de Dios no es inactividad, es confianza. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue creyendo. Porque, a su debido tiempo, lo que parecía imposible se convertirá en testimonio. No lo olviden, a menudo, el primer milagro no es un cambio de situación, sino un cambio en nuestro corazón. Dios comienza enseñándonos a depender, a escuchar, a descansar. Él moldea nuestro ser interior para que estemos listos cuando llegue la respuesta. Sea cual sea tu angustia hoy, recuerda que no te define. Es solo un capítulo de tu historia, y Dios ya escribió el final. Y el final que Él escribe siempre es más grande y mejor que cualquier final que pudiéramos planear por nuestra cuenta. Así que ya no lo cargues solo. No luches solo. No dejes que el peso de la vida te robe la alegría. Ríndete, confía, descansa y espera. Porque aquel que prometió es fiel en cumplir. Y si este mensaje te llegó al corazón, quiero hacerte una invitación, no te lo guardes para ti. Permite que más personas reciban el mismo consuelo y esperanza que tú acabas de recibir. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesite saber que no estás solo, que Dios se preocupa por ti y que lo imposible ya ha comenzado a suceder en tu vida.